Muy bien, bueno, buenos días entonces nuevamente. Vamos a retomar entonces la clase que habíamos dejado el día martes, hablando de lo que sucede con estructuras que están sometidas a flexión pura. Nosotros hablábamos entonces de una condición ideal, o digamos muy particular, más que ideal, muy particular, de vigas, entonces, que están sometidas principalmente a flexión. Nosotros entonces habíamos hablado de que nos interesaba trabajar con problemas que se conocían como flexiones rectas. Esa flexión recta, lo que estábamos diciendo era que las fuerzas que estaban aplicadas sobre nuestra viga hacían que nuestra viga se deflectara solamente en el plano donde estaban contenidas las cargas externas, y eso ocurría siempre y cuando nosotros entonces colocáramos nuestras fuerzas o excitaciones en un plano de simetría de nuestro problema, ¿sí? De tal manera que nosotros teníamos que garantizar que nuestra sección transversal fuese simétrica y colocar nuestras cargas sobre ese plano de simetría. De esa manera, nosotros decíamos entonces que la deflexión de esa viga iba a estar contenida en el mismo plano donde se realizaban las cargas. Y de esa forma nos permitía a nosotros entonces estudiar los planos por separado, ¿no? Lo que sucede en la flexión en un plano, por ejemplo, en el plano XY, que sea independiente de la flexión que ocurre en el plano ZX. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Bueno, nosotros habíamos definido entonces que nuestros elementos estructurales en particular podían tener entonces una deflexión, y esa deflexión nosotros la podíamos caracterizar a través de un desplazamiento vertical, que era lo que llamábamos una deflexión, o llamábamos la elástica, digamos, sería eh, el cambio en la posición Y de nuestra viga, y también decíamos que nuestra viga podía tener cierta rotación, de tal manera que nosotros podíamos entonces ahora estudiar el desplazamiento de nuestra viga de dos maneras: a través de un desplazamiento, digamos, de traslación, y un desplazamiento de rotación, ¿no? Que justamente es a lo que se refieren esas dos variables, B y teta. Nosotros entonces también definíamos dos variables, una variable que llamábamos el radio de curvatura, y la curvatura de la elástica, ¿no? Cuando nosotros hablábamos acá de la elástica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos aquí de la elástica y de la rotación de la elástica, nosotros nos estábamos refiriendo simplemente a entender la, eh, la viga como una línea, ¿no? Es decir, nosotros en verdad lo que estamos estudiando es con la elástica y con la rotación, lo que estamos estudiando, o lo que estamos tratando de caracterizar, es una fibra representativa de esa viga, y que sea representativa de toda la sección transversal. Podemos entenderlos por ahora como cómo se deformaría el eje neutro de esa viga. Ya vamos a recordar un poquito qué es lo que es ese eje neutro. Um, Nosotros entonces, a través de un análisis cinemático, podíamos entonces llegar o demostrar que existen entonces unas relaciones entre desplazamiento-curvatura, entre rotación-desplazamiento, y entre curvatura-rotación. ¿Eso qué quiere decir? Que los desplazamientos, las rotaciones y la curvatura de ese eje representativo de la viga, o de esa fibra representativa de la viga, están relacionadas a través de esas fórmulas de derivadas que están allí, ¿no? Entonces, desplazamiento, rotación y curvatura están relacionadas por medio de derivadas, y tienen esas expresiones que están allí. Eso es una de los resultados importantes de la clase pasada. Y el otro resultado importante, ¿verdad? Y aquí era un poco la pregunta de Benjamín, que la entendí muy tarde, ¿sí? Y perdón por eso. Yo lo que tenía que era un error, y lo vi fue después. Eh, Entiendo yo que una de las preguntas con la que cerramos, la discusión que cerramos la clase pasada, que me parece que era Benjamín, que nos preguntaba que por qué, yo había entendido la pregunta de por qué yo tenía que derivar respecto a ese,
Y creo yo que la pregunta más bien de Benjamín era por qué aquí aparecía un DX. Y ahí apareció un DX era porque había un error. Yo copié un DX allí, había un error de transcripción. Yo me di cuenta después de ver la clase y tratar de responder la pregunta de otra manera. Entonces, eh, ojo que aquí en la clase pasada esto había un error, es un DS, no un DX. Básicamente lo que estamos haciendo es tomábamos esta ecuación y la derivamos respecto a DS, ¿sí? En ambos lados. O sea, es tan sencillo como eso. Y lo que llegábamos entonces era una relación que nos daba a nosotros cuenta de cómo es el desplazamiento de las fibras horizontales, ¿sí? O sea, desplazamiento horizontal de las fibras, el desplazamiento horizontal de cualquier punto de la viga respecto a la curvatura, ¿sí? Entonces nosotros nos podíamos también dar cuenta de que ese término en verdad nos definía a nosotros la deformación axial. La deformación axial. Y encontrábamos entonces esta relación de deformación axial, ¿verdad? Curvatura, y esa relación deformación axial, curvatura estaba dada o venía dependiendo simplemente de la posición del eje neutro. Y si recordábamos un poco lo que nosotros decíamos para definir el eje neutro, hablábamos de esta configuración. Esa configuración era una sección cualquiera de la viga que al yo deformarla, lo que decíamos es que hay una fibra, ¿sí? Si yo estoy estudiando entonces una sección transversal cualquiera, ¿sí? Existe entonces una fibra me refiero a una línea material de esa viga, ¿sí? Una línea material de la viga, que al deformarse, esa línea no cambia de longitud. Y esa línea es lo que recibe, lo que se le llama entonces el eje neutro, ¿no? Entonces el eje neutro es una línea, ¿verdad? O un eje de esa viga en el cual cuando esa viga es deformada, ese eje no cambia su longitud. Se cambia de forma, pero no cambia la longitud. Por lo tanto, esa línea no se enlonga ni se contrae, ¿sí? Eso es el concepto importante que tenemos que mantener o que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que nosotros prácticamente decíamos era que existe entonces un eje, ¿sí? Que por ahora no sabemos cómo ubicarlo, un eje, que es ese eje neutro, ¿sí? Es un eje entonces que al yo deformar la viga completa, ese eje no cambia de longitud en su posición de cuando la viga está deformada. Y lo que hacíamos entonces era que podíamos caracterizar cuánto se iba a comprimir o a elongar, ¿verdad? Una fibra cualquiera, que por ejemplo esa fibra o esa línea material que está allí en verde, cómo se iba a deformar en función de la longitud que hay, o la distancia que hay, mejor dicho, de esa fibra al eje neutro. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, a la conclusión que nosotros llegábamos era que la deformación, ¿sí? Iba a depender, ¿verdad?, de la distancia a la cual yo estuviese del eje neutro. Entonces, ahora lo que nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí?, es que tomando las relaciones que nosotros hemos venido describiendo desde el inicio, de relaciones la primera relación es desplazamiento-deformación, la segunda es la ley constitutiva, que es la relación deformación-tensión, y estas tres que están acá abajo es lo que llamamos las ecuaciones de equilibrio, es cómo se relacionan las tensiones con los esfuerzos. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que esta relación de la deformación depende de la curvatura, pero también depende de nuestra posición de la fibra que yo estoy interesado en estudiar al eje neutro. Entonces, eso significa que, digamos, a nivel más físico, y es lo que está escrito, es lo que está puesto acá abajo, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacerlo a lo mejor aquí. Si lo que estoy diciendo es que si yo ahora estudio una parte de mi problema, por ejemplo, este que acabo de encerrar allí en rojo, vamos a agrandar esto un poco, voy a colocar esto así para que se note que estoy estudiando lo que le sucede
lo que le sucede a una sección justamente allí. Si yo quisiera ver, ¿verdad? Voy a dejarlo aquí escrito. Esa sección está a una distancia X del borde. Entonces, lo que yo estoy encontrando con esta relación que está encerrada allí en verde es que existe una curvatura que depende de la posición X. Es decir, que esta cara, ¿verdad? Que está a una posición X del borde izquierdo, tiene una curvatura en particular. Y que esa curvatura me va a dar a mí información para yo poder estimar cuánto valen las deformaciones en esa cara de la viga. Entonces, lo que me doy cuenta es que para ese X específico, ¿sí? Si yo fijo X, es decir, si yo me pregunto qué le sucede a esta sección en particular, ¿sí? La curvatura es una curvatura que ya no cambia en la sección transversal. Es decir, toda esta sección que está acá va a tener la misma curvatura. Voy a colocar aquí las coordenadas. Esto estamos hablando que esto es X, a esto lo llamamos y saliendo de la pantalla estamos llamando que está el Z. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que la curvatura no depende del plano X, perdón, del plano YZ. Es decir, que si yo veo ahora la sección transversal, y vamos a asumir acá que yo tengo una sección transversal, no sé, así trapezoidal, lo que estamos diciendo, y esto es la sección Y, voy a poner aquí el Z, ¿sí? Si yo veo la sección transversal justamente en esa cara, ¿sí? Estoy estudiando el otro plano, lo que estamos diciendo es que nuestra curvatura depende solamente de X. Por lo tanto, toda esa cara tiene la misma curvatura porque esa cara pertenece a un X fijo, ¿sí? Entonces, en la cara de la sección transversal, la curvatura no cambia. Lo que nosotros estamos entonces diciendo que cambia en nuestra sección transversal, ¿sí? Lo que cambia acá con respecto a Y y a Z no es otra cosa que el esfuerzo, la deformación axial, es decir, la deformación en la dirección X. Por lo tanto, esa deformación va a venir dada, ¿verdad? O va a estar referenciada. Voy a poner este X aquí abajo. Va a venir referenciada al eje neutro, ¿sí? Este va a ser nuestro eje neutro, que todavía no sabemos cómo obtenerlo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y lo que estamos diciendo es que todo lo que esté por encima del eje neutro, ¿verdad? A una distancia I0 del eje neutro, va a tener una deformación que es negativa, ¿sí? Entonces, si yo estoy por encima del eje neutro, yo voy a tener una deformación que es negativa. Y como es negativa, entonces esa deformación va a venir hacia la cara. Si yo ahora, ¿verdad? Me doy cuenta qué pasa con una posición o una fibra que esté ubicada por debajo del eje neutro, entonces esta coordenada I0 va a ser negativa, pero como tenemos ese signo fuera, el menos por menos da más, y nos da que entonces esto va a ser positivo. Por lo tanto, voy a tener allí que lo que está debajo del eje neutro va a estar elongado, traccionado, ¿sí? Y lo interesante es que el perfil, ¿verdad? Aquí esto que estoy dibujando es la deformación. La deformación, entonces, va a depender de I, ¿sí? Va a cambiar con la altura y va a depender de I de manera lineal, porque justamente esa es la relación que yo tengo en esa fórmula de deformación curvatura. Y si es lineal, yo también me doy cuenta que la deformación máxima, ¿sí? Va a ocurrir, ¿verdad? O en el extremo superior o en el extremo inferior. Entonces, cuando yo tengo una viga sometida a flexión, yo ya sé que las deformaciones a compresión máxima, o sea, la máxima deformación a compresión y la máxima deformación a tracción van a ocurrir
o en la parte superior o en la parte inferior, ¿sí? Porque varían linealmente a partir del eje neutro, y el eje neutro tiene que estar obviamente ubicado dentro de la viga. Entonces, y como las deformaciones varían linealmente, entonces yo sé que si quiero ir a identificar los valores máximos y mínimos, o máximos a compresión y máximos a tracción, de deformación, yo puedo entonces estudiar simplemente lo que sucede para una coordenada que corresponde a la parte superior y a la parte inferior de la viga. Y lo mismo puedo hacer yo, ¿verdad?, con las tensiones, asumiendo que nuevamente las relaciones constitutivas que ya conocemos, la relación de tensión-deformación, es simplemente agarrar la deformación y multiplicarlo por el módulo de elasticidad. Yo puedo entonces también identificar que tanto las tensiones como las deformaciones presentan el mismo comportamiento lineal, ¿sí? La misma linealidad respecto a, a esa posición del eje neutro. Entonces, una vez que yo tengo la deformación, esta relación en deformación y en tensión, yo también puedo utilizar entonces mi ecuación de equilibrio para relacionar los esfuerzos de flexión con las tensiones axiales. Y de esa manera, entonces, yo puedo saber, ¿verdad?, que para este problema en particular, ¿sí?, si es un problema de flexión plana, yo sé que el esfuerzo, perdón, que la tensión axial, ¿sí?, que nuestra tensión axial lo que va a hacer es generar que el esfuerzo axial es cero y que la flexión en el plano perpendicular, es decir, en el plano ZX, también va a ser cero. Es decir, que la flexión que yo voy a encontrar solamente va a estar contenida en nuestro plano XY. Y por eso es que uno habla de que esa flexión va en Z, ¿sí? Porque estamos hablando solamente de lo que sucede en XY. Entonces, a lo que nos enfrentamos acá ahora es justamente a que ahora yo ya conozco estas relaciones para la viga. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo encuentro yo o cómo relaciono yo, ¿sí? ¿Cómo relaciono yo este posicionamiento de la fibra que yo quiero estudiar digamos, en relación al eje neutro? ¿Cómo ahora puedo yo encontrar la posición del eje neutro? Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros estamos diciendo acá, ¿verdad?, colocado, digamos, en este esquema, es primero que yo tengo un sistema de referencia ubicado arbitrariamente, ¿verdad?, donde yo quiera colocar, ¿sí? Entonces yo puedo partir por la premisa de que yo coloco mi sistema de referencia, y ese sistema de referencia yo lo coloco donde yo quiero, ¿sí? Después, yo sé que existe un eje neutro que está en algún lugar, ¿verdad? Y ese lugar, ¿verdad?, va a estar definido. Esta es la sección transversal, ¿sí? Mientras que esto es simplemente ver esto que sucede aquí sería lo que estaría pasando acá en una sección cualquiera definida en una coordenada X. Entonces, yo ya sé que estas deformaciones, ¿verdad?, van a estar referidas al eje neutro. Y yo tengo un sistema de referencia, ¿verdad?, que está colocado en el lugar donde yo mejor me convenga. Entonces, para simplificar los cálculos, ¿verdad?, es común pensar, ¿verdad?, o es lógico pensar que uno quisiera colocar el sistema de referencia justo donde está el eje neutro ubicado. Es decir, a mí me gustaría llevar mi sistema de referencia a que partiera, justamente donde está el eje neutro, ¿no? Sin embargo, entonces nuevamente el problema es, bueno, si yo fijo un sistema arbitrario, ¿cómo puedo saber yo dónde está el eje neutro? ¿Verdad? Para yo poder ubicar entonces o mover mi sistema de referencia desde donde yo arbitrariamente lo ubiqué al principio para moverlo hacia el centroide o hacia el eje neutro, perdón. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, como yo estoy trabajando con un problema, ¿verdad?, que no tiene esfuerzos axiales, yo sé que el esfuerzo axial de mi problema tiene que ser cero,
porque estoy en un problema de flexión pura, ¿verdad? Es un problema en el cual yo sé que el esfuerzo axial es 0. Yo entonces puedo decir lo siguiente, yo puedo decir, bueno, yo sé que esta integral tiene que ser 0. Entonces yo voy a tomar mi definición, ¿verdad? O mi definición, como tengo yo definido la tensión, y voy a colocar esa tensión acá para realizar esa integral, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá abajo, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que yo voy a aprovechar que esta integral tiene que ser 0, y tiene que ser 0 porque, bueno, nuevamente los esfuerzos axiales de mi problema son 0, ¿sí? Internamente no tengo mi viga no está trabajando axialmente, solamente está trabajando a flexión y pudiera trabajar incluso a flexión y corte, pero axialmente no. Ok, a nivel de esfuerzo. Veamos entonces, veamos primero ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo entonces esa expresión al sustituir cuánto vale el valor de la tensión en esa expresión? Y es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Sería todo esto, es lo que nosotros habíamos llamado el sigma o la tensión en la dirección X. Y eso es lo que tenemos que integrar e igualar a 0, ¿no? Entonces, nosotros sacamos estos dos términos, perdón, este término y este término de la integral, porque estamos integrando en la sección transversal, ¿sí? Estamos integrando en este plano, y la curvatura, entonces, y el módulo de elasticidad en ese plano lo estamos diciendo que no depende de X y de Y y Z, por lo tanto salen de la integral, ¿verdad? Y como esto está igual a 0, pues entonces yo lo que tengo que garantizar, ¿verdad? Para que se cumpla esa igualdad, es que este término sea igual a 0, ¿no? Que es lo que tenemos aquí del lado derecho. Y si nosotros nos damos cuenta ahora, ¿verdad? Para poder resolver esa integral, y la voy a colocar aquí igual, limpiar esto un poquito para que no esté tan recargado la lámina. Yo lo que tengo que resolver es una integral de una coordenada y0, pero estoy integrando en la sección transversal. Por lo tanto, para poder resolver esa integral, yo tengo que expresar I0 en función de I. Tengo que ver cuál es la relación I0 ahí. Entonces, para ver eso, yo hice este dibujito que está acá, ¿sí? Donde tenemos entonces un sistema de referencia colocado arbitrariamente en un lugar, ¿verdad? Y yo lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? Es tener mi ubicación del eje neutro, que es el punto azul, y la ubicación de cualquier punto material de esa sección transversal que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Cualquier punto. El punto rojo puede ser cualquier punto ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo es que la coordenada Y, ¿verdad? Es la que describe la distancia que hay entre el punto de interés, que sería el punto rojo, y mi sistema de referencia, ¿sí? ¿Verdad? Y ahora yo tengo, ¿verdad? Otro sistema, o digamos, otra ubicación que me dice a mí que ese punto cualquiera está referido al eje neutro, una distancia que es la que llamamos I sub 0, ¿sí? Y ahora yo lo que también digo es que tengo que ubicar mi eje neutro respecto a mi sistema de referencia, que es justamente lo que yo no conozco. Y voy a llamar a esa ubicación I sub n. Ok, si yo entiendo eso, entonces, bueno, es fácil darse cuenta que el I0 más el IN tiene que ser igual a I. Y de acá yo tengo entonces mi relación, ¿verdad? Para poder colocar este I sub 0 en esta integral y poder integrar en función de I. Y eso es lo que hacemos acá, entonces. Estamos sustituyendo simplemente el valor de este I por esa resta que viene de esta relación que está acá. Al hacer eso, ¿verdad? Ahora se me convierten en dos integrales.
por propiedad de esa resta que está allí, propiedades de las integrales, y yo puedo entonces llegar a esta expresión. Y si yo ahora a esta expresión veo qué es lo que está del lado derecho, yo veo que esta coordenada I sub n es un valor que es constante. Ya que se me trabó la tabla. Ok, ahí volvimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es qué es lo que sucede con ese valor I sub n. Pero ese valor I sub n, ¿verdad? Lo que nos define a nosotros es la posición del centroide. Y esa posición del centroide no cambia. O sea, el centroide no, perdón, la posición al eje neutro. La posición al eje neutro no cambia. Lo que cambia es el punto rojo, que puede ser cualquiera, pero el punto azul siempre va a estar fijo. Es decir, el punto azul es invariante. Por lo tanto, cuando yo integro eso, simplemente lo que yo voy a tener es el valor del I sub n, que es la distancia de mi sistema de referencia a la ubicación del eje neutro, multiplicado por el área de la sección transversal. Y de esa forma yo puedo entonces encontrar cuánto vale I sub n. Y yo puedo entonces saber que I sub n viene simplemente de hacer la integral de mi sistema de referencia de cualquier punto material de mi sistema de referencia, ¿sí? Cualquier punto material yo tengo que integrarlo en toda la sección transversal y dividirlo eh, entre el área total. Y a esto que está encerrado en rojo, ¿verdad? A esto que está aquí encerrado en rojo, es lo que se le conoce o es como se define el centroide de una área, ¿no? Un centroide de área. Si ustedes estuviesen trabajando no con áreas, sino con áreas multiplicadas por densidades, ustedes estarían entonces aquí encontrando, ¿verdad?, el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, el centro de gravedad de una sección que tiene propiedades de densidad repartida homogéneamente en la sección, si ustedes encuentran el centro de gravedad, coincidiría con el centro de áreas o el centroide de áreas, siempre y cuando la sección transversal presente un material homogéneo. Entonces, cuando uno habla del centroide de una sección transversal, uno puede hacer la analogía a lo que es un centro de masa, de tal manera, entonces, de ahora, darnos cuenta que el centroide, ¿sí? Que el centroide de mi sección transversal, centroide entonces igual a centro de masa, siempre y cuando la sección sea material de densidad homogénea, coincide con el eje neutro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es darnos cuenta, cuando tengamos una viga, es ver dónde está su centro de masa, dónde está su centroide, en verdad, dónde está su centroide, y una vez que tengamos el centroide, vamos a saber que ese centroide va a corresponder a el eje neutro, ¿sí? Y que adicionalmente allí es donde yo voy a colocar mi sistema de referencia. Entonces van a ser tres cosas que vamos a realizar. Vamos al siguiente apunte, que fue el que coloqué entonces el día de hoy, ¿no? Que esto lo subí el día de hoy. Ya sabemos entonces, ¿verdad? Que voy a volver un segundito a donde partimos la... ¿Dónde estoy? Acá. Voy a volver entonces un segundito a nuestro problema. Nosotros sabemos entonces que estas relaciones se van a mantener y lo que estamos diciendo es que ahora en vez de utilizar esta referencia de distancia al eje neutro, yo lo que puedo hacer es poner mi sistema de referencia en el centroide y que el centroide ahora corresponde al eje neutro. Entonces, yo aquí, en vez de hablar de la distancia al eje neutro, yo simplemente voy a sustituir esa variable de distancia al eje neutro como la distancia
ahí porque justamente estoy poniendo mi sistema de referencia en el eje neutro y ya yo sé dónde está el eje neutro, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ahora, estas expresiones, en vez de llamar I0, ¿verdad? Vamos a llamar I porque estamos asumiendo que nuestro sistema de referencia ahora lo estoy colocando forzadamente en nuestro sistema, en nuestro centroide. Y por esa razón, en estas tres expresiones aparecen el término I y no aparece el término I0. De aquí en adelante solamente vamos a utilizar el término I. Por lo tanto, esas ecuaciones ahora se transforman en esas tres que están ahí. Si nosotros observamos entonces la última ecuación, la ecuación de equilibrio, la que nos relaciona el momento con la curvatura, nosotros nuevamente nos damos cuenta que este término del módulo de elasticidad y la curvatura no dependen de mi sección transversal, ¿sí? Es decir, son independientes de I e independientes de Z. Por lo tanto, yo los puedo sacar de mi integral, ¿sí? Aquí también saqué el E, y lo que me queda entonces es una integral, ¿verdad? Que es de la coordenada I cuadrado, ¿verdad? Barrido, entonces, en toda mi área. Esta integral que está acá se conoce y se define formalmente como un momento de inercia. Y usualmente recibe el nombre o la denominación como la letra I. Y Z para identificar que es la inercia sobre el eje Z. Lo que estamos diciendo básicamente es... ¿Profe, no sería sobre el eje X? No, no es sobre el eje ¿No? X. Justamente eso iba. Justamente eso iba. Y eso es importante porque aquí lo que estamos haciendo es integrando en la sección transversal. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es cómo este diferencial de área acá, ¿sí? Varía a lo largo de la sección transversal. Y por eso es respecto a Z. Porque estamos diciendo cómo se reparte el área, un diferencial de área, respecto, mejor dicho, al eje Z. Y respecto al eje Z, porque justamente esta distancia es la distancia I de ese diferencial de área. Entonces, es lo que estamos nosotros justamente resolviendo con esa integral. Estamos integrando en la sección transversal, que es en un plano IZ, ¿verdad? Para una coordenada X específica, ¿sí? Y lo que podemos entender es cómo se reparte esa diferencial de área a lo largo de esa sección transversal. Y decimos que es respecto a Z justamente por esa razón, porque estamos viendo cómo se reparte ese diferencial de área respecto a un sistema Z colocado en un punto específico. Fíjense algo importante. Esta integral que está acá, ¿sí? O este momento de inercia, depende del sistema de referencia. Es decir, que si yo tomo mi sistema de referencia y lo coloco en otro lugar, el valor de mi momento de inercia va a cambiar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso cambia porque efectivamente esa coordenada I depende de donde yo ubique mi sistema de referencia. Si yo cambio el sistema de referencia, las coordenadas I van a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace típicamente? Uno hace es la identificación, ¿verdad?, de las inercias respecto al centroide de la sección transversal o respecto al centro de masa. Entonces, es típico que uno encuentre las inercias tabuladas, es decir, el resultado de esta integral, ¿verdad? Pero referido a un sistema de referencia que está colocado en el centro de masa o, digamos, de otra manera, en materiales uniformes con propiedades de densidad uniforme, estaríamos diciendo que estaría ubicado en el centroide. Sin embargo, yo puedo, conociendo la inercia en un punto de mi sección transversal, yo puedo encontrar la inercia
en cualquier otro punto de la sección transversal. Es decir, yo puedo trasladar esas inercias y esa traslación de inercia se conoce como, o digamos viene por un teorema, se llama el teorema de Steiner, altamente conocido, es probable que ustedes lo hayan visto en sus cursos de física, y es precisamente lo que me permite a mí trasladar estas inercias, estos momentos de inercia. Entonces, resulta entonces, como digamos, como resumen hasta ahora, que tenemos estas ecuaciones, ¿verdad? Que me relacionan entonces, la primera me relaciona curvatura-deformación, la segunda me relaciona curvatura-tensión y la tercera curvatura-momento, ¿no? Y se les llaman de esa manera, ¿no? Relación curvatura-momento, curvatura-tensión, curvatura-deformación. Y esto es válido, ¿verdad? Para cualquier viga sometida a flexión con sección transversal de un solo material. Todavía no hemos hablado de materiales compuestos. Esto es un solo material. Ahí, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Y yo empiezo a trabajar un problema. Cuando yo resuelvo un problema, yo lo primero que encuentro son los diagramas de esfuerzo. El esfuerzo a flexión, que es el que me interesa en particular, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, bueno, yo también pudiera acceder a la inercia. Entonces el módulo de elasticidad yo lo puedo conocer porque es propiedad de material. La inercia viene nuevamente tabulada porque depende del área de la sección transversal, o yo la calculo con esta integral, o simplemente yo la busco en tablas, ¿sí? Pero es conocida. Si yo conozco la sección transversal, conozco la inercia, ¿verdad? Y conozco también la flexión, porque puedo encontrar, de una viga cualquiera, puedo encontrar el esfuerzo a flexión, el diagrama de esfuerzo. Entonces, yo me doy cuenta, ¿verdad?, que si yo manipulo estas dos ecuaciones que están allí, particularmente uniéndolas a través de la curvatura, ¿verdad? Yo tengo una expresión que es esta que se coloca acá abajo, ¿verdad? Que nuevamente surge de unir esas dos ecuaciones de allí, que me dice a mí cómo es la tensión, ¿verdad? En función de la flexión, que ya la conozco porque tengo los diagramas de flexión, la inercia, la conozco porque conozco la sección transversal, y después la tensión va a depender de la variable del punto material I que yo esté estudiando. Es decir, que en mi sección transversal, cualquier punto I de coordenada I, es decir, cualquiera de estos puntos que están acá, todos ellos con una coordenada I, yo puedo saber cuál es la tensión allí. Y también sé que esa tensión va a depender de la posición X que yo esté trabajando en mi problema. Entonces, acá yo logro identificar que las tensiones, ¿verdad?, axiales, de las tensiones que ocurren acá axialmente, van a variar respecto de X, porque si yo aquí hago el estudio de otra sección, que sería otra coordenada X diferente, pues entonces yo voy a tener un momento o una flexión distinta, por lo tanto dependen de X, pero también dependen de la posición I que yo esté estudiando, ¿sí? Dependen de esta posición I. Entonces, esto también es importante. Y lo otro importante que aquí vale la pena mencionar es que esto no depende de Z. Es decir, que si ustedes ven, estoy acá, si ustedes ven cómo es ese perfil de tensiones fuera de la pantalla o dentro de la pantalla, es decir, en la dirección Z, ese perfil permanece constante a lo largo de Z, ¿sí? No varía a lo largo de Z. Es independiente de Z. Y eso es porque justamente estamos trabajando con flexiones rectas, ¿no? De que si yo coloco cargas en una viga y esas cargas que yo coloco las coloco en un plano de simetría de la viga, la flexión ocurre solamente en un plano. Entonces yo voy a tener tensiones constantes
en Z. También deformaciones constantes en Z. Y esta ecuación que está acá, nuevamente esa ecuación es simplemente manipular esas dos últimas ecuaciones. Es lo que se conoce como las ecuaciones de Navier, o de Navier, mejor dicho. Solamente para que lo tengan allí presente, si nosotros tenemos entonces una sección transversal, y este es su eje neutro, ¿sí? Este es el eje neutro, o el centroide, entonces si mi flexión es positiva, es decir, si yo a este sistema, si este sistema cuando ustedes hacen el diagrama de flexión, esa flexión es positiva, eso quiere decir que los momentos van en esta dirección. Entonces, todo lo que esté por arriba del eje neutro, ¿verdad? Es decir, todo lo que tenga coordenadas y positivo, va a estar comprimido, y todo lo que tiene coordenadas y negativo va a estar traccionado. Y eso es lógico verlo de manera intuitiva, porque si yo me imagino cómo se deforma esa viga al someterla a esos dos momentos en ambos extremos, bueno, es lógico pensar que la parte superior se va a comprimir y la parte inferior se va a traccionar. Y eso es justamente el resultado que estamos encontrando con, con nuestra relación de Navier. Ok. Yo sé que esto suena a lo mejor muy complicado, ¿verdad? Y vamos a tratar de ver un ejemplo, ¿no? Y antes de ver el ejemplo, vamos a hablar de dos cosas muy particulares. Fíjense lo que yo acabo de decir ahora. Lo que yo acabo de decir ahora es que si yo logro identificar el módulo de elasticidad, que usualmente es datos porque conozco el material, la sección transversal, que debe ser datos porque conozco la geometría de la viga, y conozco el diagrama de flexión, bueno, hago un diagrama de cuerpo libre y obtengo el diagrama de flexión, para un problema isostático deberíamos ser capaces de lograr identificarlo. Entonces, yo puedo conocer el campo de tensiones. Si yo conozco el campo de tensiones, ¿sí? Es decir, si yo conozco el campo de tensiones, yo puedo también conocer el campo de deformación, porque yo sé que la relación tensión-deformación, ¿verdad?, mantiene esta relación, ¿sí? Que es la relación que hay entre la primera y la segunda ecuación, ¿sí? También lo pueden ver desde otro punto de vista, que es como típicamente, se hace. Si yo conozco esas tres cantidades, módulo de elasticidad, inercia y el diagrama de flexión, yo puedo entrar aquí en la última ecuación y poder ahora tener una expresión para la curvatura, ¿sí? Porque yo conozco los tres valores que estamos mencionando. Entonces, si yo conozco estos tres valores, voy a borrar aquí para volverlos a señalar. Si yo conozco esos tres valores o esas tres cantidades, yo puedo estimar, con la tercera ecuación, yo puedo estimar la curvatura. Y conociendo la curvatura, entonces yo puedo saber cuánto vale el campo de tensiones y también puedo saber cuánto vale el campo de deformación, ¿sí? El problema, eso es relativamente sencillo porque todo está en función de la curvatura y salen dos líneas, ¿sí? Es simplemente multiplicar la curvatura por estas dos cantidades o por esta cantidad. Lo que es un poco más fastidioso o, digamos, engorroso es calcular el campo de desplazamientos, ¿sí? Es decir, que a nosotros nos interesaría calcular cuál es la deflexión de la viga, ¿verdad? A partir de que ahora nosotros ya conocemos la curvatura de la viga. Y eso, para poder hacer ese cálculo, nosotros tenemos que utilizar la relación que nosotros ya conocíamos de la cinemática de la clase pasada, que nos relacionaba las rotaciones con la curvatura con
la deformación o la deflexión de la viga. Y nosotros decíamos en particular que la curvatura era la segunda derivada de la deflexión. Entonces, como yo ya estoy en capacidad de conocer la curvatura, lo que yo tengo ahora para calcular los desplazamientos es que tengo que resolver una ecuación diferencial de segundo orden, que sería esta ecuación diferencial que está acá. ¿Sí? Entonces, esa ecuación diferencial se puede expresar en función de la curvatura, ¿verdad? O se puede expresar en función de los momentos, ¿sí? Que es esta misma ecuación que está acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, porque justamente la curvatura está definido como ese término pasado aquí dividiendo al lado izquierdo, por estas dos relaciones que están acá. ¿Sí? Entonces, al final, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que nosotros, para resolver un problema de flexión, principalmente necesitamos estas tres ecuaciones, más conocer la relación desplazamiento-curvatura, rotación-curvatura, ¿no? Por ahora, esta es lo que nos interesa. Ok, solamente para redondear el tema de las inercias, antes de irnos a hacer un problema, que lo vamos a ver por encima, algunas inercias transversales, ¿verdad? Estas inercias de área, se las presento acá. Para una sección, por ejemplo, rectangular, de base B, altura H, tenemos que la inercia es base por altura al cubo entre 12. Y están referidas a el centroide de esta sección transversal, que está justamente en el, digamos, en el centro de nuestra área, ¿no? Después tenemos aquí un caso de una sección triangular de base B, altura H. Tenemos el centroide ubicado a una distancia h tercios, ¿verdad? De la altura total del triángulo. Y la inercia, o el momento de inercia, viene entonces con esa expresión. Entonces, igual, para el círculo, ¿verdad? Tenemos esta inercia en Z, y después tenemos aquí una inercia de una media circunferencia. Esta inercia la puse aquí a propósito de esta manera por lo siguiente. Este punto gris es el centroide, ¿sí? Y ese centroide, para una semicircunferencia, está ubicado a esta cantidad que está acá. Es decir, que ustedes tienen el centroide. Sin embargo, esta inercia, ojo, está referida al sistema de referencia. Y el sistema de referencia yo lo estoy dejando como el sistema de referencia puesto en el centro de la circunferencia. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. En el caso de un cuarto de circunferencia, lo mismo, ¿no? Tienen la inercia referida al sistema de referencia, pero también tienen ustedes aquí dónde está la ubicación de ese centroide, ¿sí? Es decir, que uno tendría que trasladar esta inercia desde el sistema de referencia hacia el centroide. Y la forma de rotar esa inercia es la siguiente. Es con el teorema de Steiner, que nos dice que la inercia en el nuevo sistema de referencia va a ser igual a la inercia en el sistema de referencia conocido, más un término que está compuesto por dos variables multiplicadas. Una es el área de la sección transversal, que es el A, y después una distancia al cuadrado, ¿sí? Una distancia al cuadrado. Ojo que esa distancia al cuadrado, ¿sí? Es, por ejemplo, en este caso, la distancia que hay entre el sistema en su posición original, que sería el sistema XZ, que es donde yo conozco la inercia, ¿sí? Sería este valor que está acá, y esta distancia, aquí esta distancia al cuadrado, es la distancia en la cual yo tengo que trasladar mi sistema de referencia en la dirección Y.
no en la dirección Z, ¿sí? Porque, nuevamente, lo que yo estoy definiendo como inercia es la inercia a lo largo de este eje que está acá. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer ahora es tomar ese eje y trasladarlo para que pase por el centro, ¿no? Entonces lo estoy trasladando en Y, ¿sí? Pero sigo haciendo la cuantificación de la inercia alrededor de ese eje Z. Entonces eso es importante tenerlo allí. De todos modos, esto lo vamos a reforzar con los auxiliares y algunos ejercicios y ejemplos algunos ejemplos en la clase auxiliar. Veamos primero cómo podemos operar esto lo podemos hacer relativamente rápido, cómo podemos operar con este problema. Vamos a tomar este ejemplo, una viga uniformemente distribuida, de sección transversal rectangular, conocida, simplemente apoyada en un extremo y articulada en el otro, es un caso isostático, y nos mandan a hallar o queremos hallar el campo de desplazamiento, de deformación y de tensión, que causa exclusivamente la flexión. Entonces, veamos el diagrama de cuerpo libre. Nos damos cuenta entonces que esta reacción horizontal es 0. Esto ya debería ser súper sencillo de calcular a esta altura. El problema es simétrico. Podemos encontrar entonces el diagrama de esfuerzos portantes y de esfuerzos de flexión, ¿sí? En este caso nos damos cuenta que nuestro problema tiene corte, ¿sí? Tiene esfuerzo axial 0, que es importante, ¿sí? Pero tiene corte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora, en este ejemplo en particular, es vamos a obviar, ¿verdad?, el efecto del corte. Vamos a decir que ese corte es como si no existiese, ¿sí? En unas clases más vamos a ver cómo lo incorporamos. Por ahora vamos a decir que, bueno, no nos interesa el efecto del corte. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es cuál es el campo de deformación, de tensiones y de desplazamientos que genera solamente la flexión. Es decir, cuáles son las tensiones, deformaciones y desplazamientos generados por la tensión, por la flexión de mi problema. ¿Sí? Entonces, tenemos que partir de principalmente las 4 ecuaciones que nosotros conocemos, ¿sí? Ojo que aquí conocemos, de estas ecuaciones rojas, conocemos 2 más, que sería la relación rotación-curvatura, ¿verdad? Y rotación-desplazamiento, ¿sí? A ver, hay 2 relaciones más, pero vamos a verlas de a poquito. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Bueno, yo puedo identificar cómo es mi diagrama de flexión. Yo conozco el módulo de elasticidad y la inercia la conozco porque es una sección transversal conocida. Entonces, yo conozco estos 3 términos. Si me voy entonces a la última ecuación, puedo despejar cuánto vale la curvatura, ¿sí? Esta curvatura que está ahí. Entonces, esa curvatura es simplemente, ¿verdad?, tomar el momento y dividirlo entre E por I. Aquí yo quité el subíndice Z para simplificar un poco la notación. Como estamos en un problema que es de flexión recta, estamos diciendo que la flexión solamente va a ocurrir en el plano X, Y. Entonces voy a obviar por ahora ese subíndice de la inercia en Z, pero se sobreentiende que la inercia es una inercia respecto a Z. Entonces, esta expresión es la curvatura, simplemente tomando el momento y dividiéndolo entre E por I. Eso es solamente esa cuenta, ¿verdad? Y después, conociendo la curvatura, bueno, se sustituye en la segunda ecuación y puedo obtener las tensiones y las sustituyo en la primera ecuación y obtengo las deformaciones, ¿sí? Entonces, eso es directo, ¿sí? Simplemente una línea. Entonces, ese sería el campo de tensiones, de deformaciones. Y lo importante es que esas deformaciones y tensiones dependen de X e Y,
¿sí? Dependen de X y dependen de Y. Dependen de X, dependen de Y. Y ahora, entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo calculo yo el campo de desplazamiento? Ojo que esto es lo mismo que tomar, que a lo mejor es más sencillo verlo así, ¿no? Es tomar esta relación. O sea, dos relaciones son iguales. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver entonces esta ecuación diferencial que está aquí. Pero ojo que esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, cualquier ecuación diferencial necesita condiciones de borde. Como esta ecuación es de segundo orden, ¿verdad? Y es espacial, depende de X, yo voy a necesitar dos condiciones de borde porque son de segundo orden. Es decir, que yo necesito conocer cuánto vale la deflexión de la viga en dos puntos distintos. Como mi viga está simplemente apoyada en un extremo y articulada en el otro, yo sé que la deflexión en esos puntos es cero. Por lo tanto, esas condiciones de borde van a venir al evaluar la deflexión, pues en esos dos apoyos. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esta integral, esta ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación diferencial deriva acá, es simplemente estoy sustituyendo, esto es la curvatura, ¿sí? Simplemente estoy colocando allí la curvatura. Y aquí viene lo interesante, ¿verdad? Esto es para recordarlo, esto está de manera detallada ahora, esto desde aquí en adelante yo esperaría que se haga de manera mucho más rápida. Yo puedo entender entonces esa derivada de esta manera, ¿sí? Y yo puedo entonces, al entenderla de esta manera, pasar este diferencial a la derecha, que es justamente lo que se hace acá abajo. Entonces, es pasar ese diferencial a la derecha. Una vez que yo estoy acá, yo lo que hago es integro e integro, que es lo que tenemos justamente acá abajo. Y una vez que tengo esa integral, entonces yo lo que digo es, bueno, me doy cuenta que este término es constante, por lo tanto sale de la integral, y entonces caemos en la ecuación que está acá abajo. ¿Sí? Y lo que hacemos ahora entonces es hacer la integral. Entonces me doy cuenta que esto es como si fuese una variable cualquiera, llámenla a, por lo tanto la integral de un dA es a, por eso aparece aquí este término, y después este término sigue estando constante, y simplemente lo que tengo acá es la integral. Como no estoy definiendo los límites, entonces aparece aquí esta constante. ¿Sí? Entonces la dejo allí expresada como una constante. Y luego entonces vuelvo a hacer separación de variables para pasar a este diferencial del lado derecho, que es justamente lo que tenemos acá abajo. Y una vez que yo tengo ese diferencial, nuevamente integro, integro, y es lo que tenemos justamente aquí. Nuevamente saco este término de la integral porque no depende de x. Y ahora, entonces, llego a esa integral que deriva, entonces, o llegamos a estos términos que ahora van a ser cúbicos, este va a ser cuadrático, este va a ser lineal y tengo una segunda constante de integración, ¿sí? Porque no estoy poniendo los límites de integración. Y en este punto es donde yo entonces tengo que evaluar las condiciones de borde. Entonces, yo sé que mi primera condición de borde es que la deflexión en el extremo izquierdo vale 0 y que la deflexión en el extremo derecho vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, yo estoy evaluando aquí, estoy evaluando un x igual a 0 y aquí estoy evaluando un x igual a L, asumiendo que la viga tiene una longitud L. Al hacer eso, entonces, yo lo que hago es, al evaluar esto en un x igual a 0, obtengo que igualar todo eso a 0, me da que el C2 es igual a 0, y después al evaluar esta expresión en un x igual a L y decir que ese B es igual a 0, porque no hay deflexión en un x igual a L, yo puedo definir o puedo encontrar cuánto vale C1.
Y finalmente, mi campo de desplazamientos verticales de cualquier punto de la viga va a venir definido de esta manera. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que cualquier punto de la viga, el desplazamiento vertical de cualquier punto de la viga, está definido por esa ecuación, que es una ecuación de cuarto orden, ¿sí? De cuarto orden, y que tiene una independencia de I y de Z. Hay una pregunta en el chat, dicen si en L no hay deflexión porque está apoyado. Correcto, no hay deflexión porque está apoyado, está restringido. O sea, la viga no puede moverse verticalmente porque está restringida por el apoyo. Así es. Entonces, esta sería nuestra expresión para los desplazamientos, ¿sí? Y con esto vamos a terminar. Los desplazamientos de cualquier punto material. Aquí lo que estamos diciendo entonces es que tenemos un sistema de coordenadas x, y, que este sistema de coordenadas está alineado en el eje neutro, ¿sí? Que coincide con el centroide, ¿sí? Y lo que estamos diciendo entonces es que cualquier punto material de mi viga, ¿sí? Independiente de la coordenada y que tenga y de la coordenada z que tenga, ¿sí? Cualquier punto de mi viga, la deflexión vertical, es decir, lo que este punto y este punto se mueven hacia arriba o hacia abajo, solamente va a depender de sus respectivas coordenadas x. ¿Sí? En este caso, entonces, de esta coordenada x, vamos a llamarlo 1, si llamo a este el punto 1, de la coordenada x2 para el punto 2 y de la coordenada x3 para el punto 3. ¿Sí? Es decir, que no importa la coordenada vertical. En otras palabras, dos puntos que pertenezcan a la misma coordenada x, pero que tengan distintas coordenadas y, se van a desplazar verticalmente lo mismo. ¿Sí? Y esto es una aproximación lineal debido a la cinemática lineal que nosotros derivamos con anterioridad. Esto es válido para pequeñas deformaciones. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero no habíamos dicho que esta cosa rota. Es decir, si se deforma, ¿verdad? La sección va a tener algún tipo de rotación. Entonces lo que vamos a decir es que sí tiene una rotación, y si tiene una rotación, va a existir también un campo de desplazamiento en X. ¿Sí? Es decir, estos puntos rojos que están allí, esos puntos rojos, van a tener el mismo desplazamiento vertical, pero no necesariamente van a tener el mismo desplazamiento horizontal. Y ese desplazamiento horizontal es el que viene por la rotación. Entonces, esa rotación yo la puedo sacar simplemente estudiando cuál es la rotación de mi viga en un punto específico. Y yo las relaciones de curvatura a rotación a deflexión vertical las tengo. Entonces yo, como tengo ya los desplazamientos verticales, yo pudiera encontrar cuál es la rotación de esa sección, y con esa rotación de la sección yo puedo entonces ahora decir, bueno, entonces los desplazamientos horizontales van a ser esa rotación por la coordenada vertical. ¿Sí? Y eso se los dejo para que los piensen allí. ¿Cómo sería el campo de desplazamientos, ¿verdad? Horizontales. Porque ahora ese campo de desplazamiento horizontal, ustedes se van a dar cuenta que va a depender de X y va a depender de Y. ¿Sí? Ok. Bueno, llegamos hasta aquí con la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar